Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, iniciando semana, digamos con nuestra programación, esta hora pues con el doctor Roberto Jiménez en su segmento de familia y su legado. Hoy él tiene unos invitados súper especiales, así que doctor Jiménez, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias a Dios que nos permite iniciar esta nueva semana y este tercer mes del año por su misericordia, ¿verdad? Que es nueva cada mañana, estamos aquí. Nos da mucho gusto que se conecten en línea y además que lo escuchen posteriormente porque sabemos que toda palabra que viene del Padre cumplirá el propósito para el que la ha enviado. Así que el día de hoy tenemos efectivamente un matrimonio invitado, un matrimonio que Dios ha tocado desde hace muchos años para estar siendo partícipes, ¿verdad? De llevar el evangelio particularmente a los matrimonios y a las familias, en un discipulado que implica, pues, escudriñar la palabra, las escrituras, con ese enfoque de la familia y el matrimonio, que es un legado que Dios nos dio. Así que me da mucho gusto presentar y dejar en este espacio a Enrique y Lupita Espíndola, a quienes agradecemos su participación y agradecemos a Dios por sus vidas y las de su casa. Quedan con ustedes, Enrique y Lupita. Buen día, un gusto saludarles e iniciar la semana con las buenas noticias del reino. Como lo decía el doctor Jiménez, somos el matrimonio Enrique y Lupita. Muy buenos días, qué gusto estar reunidos en el nombre de Jesús, porque esto se trata de Dios, ¿verdad? Qué bendición poder estar reunidos. Nosotros somos el matrimonio Enrique y Lupita Espíndola, tenemos 42 años de casados y Dios nos ha bendecido grandemente con una familia. Tenemos 3 hijas y 4 nietas y bueno, nos apasiona el matrimonio y la familia. Es el tema que vamos a escudriñar hoy. Qué gusto estar con ustedes. Compartimos lo que fue el consejo práctico, la reflexión de la semana pasada, que fue y tuvo como título ya no ser 2, sino 1 en el matrimonio. El consejo, la reflexión, busquemos la sabiduría de Dios como matrimonio a través de leer, orar y meditar la palabra de Dios juntos y de forma continua diariamente. La segunda reflexión es: roguemos al Padre nos dé el discernimiento de poner en nuestro corazón pensamientos y espíritu de su voluntad en cuanto a ser esposa y ser esposo, para vivir esta característica de no ser ya más 2, sino 1. El día de hoy el tema es el matrimonio y familia, diseño de Dios. Es entender el origen del matrimonio y cómo es que somos uno. Lo vamos a estudiar a través de la Biblia, que es la palabra de Dios y las buenas noticias del reino. Como cita base, vamos a encontrar Génesis 1, 27 y 28, solo la primera parte. Entonces, si tienen su Biblia y nos pueden acompañar. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguenla, que es gobernarla. Aquí visualizamos 3 aspectos. Dice: y creó Dios al hombre. Para poder tener entendimiento del diseño divino, es necesario considerar que el hombre es creación de Dios, que todo fue hecho por él. Esto lo encontramos en el Salmo, en Salmos 103. Reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que reconozcamos que él es el Señor, él nos creó a nosotros. Todo tiene un propósito divino. Segundo aspecto, nos creó a su imagen. Dice: a imagen de Dios los creó,
varón y hembra los creó. Así que tenemos la genética divina. Semejanza se refiere a la relación entre personas con características comunes. El varón y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Debido a esa imagen, podían responder a Dios y tener comunión con Él, reflejar su amor y gloria, así como su santidad. Dios hizo al varón y a la mujer seres de relación. Nuestra comunión con Dios incide directamente en la relación con nuestro cónyuge. La relación del matrimonio es la analogía de Cristo y su iglesia. En la Biblia inicia con un matrimonio y termina con un matrimonio. El matrimonio no es idea de un pueblo, una nación, una cultura. Nace directamente en el corazón de Dios. Tercer aspecto, y los bendijo Dios. Hay un principio básico nacido del corazón del Padre, su bendición, por lo que es necesario e importante que Él siempre esté en este asunto, que Él siempre esté en nuestro matrimonio, que sea la roca, que sea el fundamento. No podemos quitar este fundamento. Él es nuestro fundamento. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios nos bendice al unirnos en un pacto matrimonial. Esto lo encontramos en Proverbios 18:22, que dice: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Así que una vez que los bendice, da instrucciones. Lo anterior fue Génesis 1:27, ahora si vemos la primera parte de Génesis 1:28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. En el matrimonio hay objetivos. Fue diseñado con un propósito y plan divino. El matrimonio y la familia trascienden la eternidad. Así que esta primera instrucción es fructificar. Fruto es el resultado útil. El Señor Jesús siempre nos dio un ejemplo físico, por ejemplo, en este caso, en el mundo vegetal, ¿verdad? En los árboles el fruto produce semilla y esta semilla produce otros frutos. De ahí la importancia de cuidar, labrar la tierra y permanecer en Cristo. Esto lo encontramos en Juan 15:5, que dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Entonces es importante nosotros estar en esa permanencia. Les decía, es el fundamento de nuestro matrimonio Cristo. Hay diferentes tipos de fruto que encontramos en la Biblia: fruto del Espíritu, fruto de manos, fruto de la tierra, fruto de labios, etc. Por ejemplo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué bendición vivir en nuestro matrimonio y familia manifestando estos frutos, el fruto del Espíritu. Sin duda, podíamos afrontar todo tipo de circunstancias y pruebas, como les repito y les reitero, teniendo como fundamento a Cristo. Lo que nos hace que demos fruto es nuestra permanencia en Él. Él es la palabra, Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Segunda instrucción es multiplicarse. Tomando el principio de las semillas, el fruto da semillas y al sembrar las semillas se multiplica el fruto. Multiplicarse se trata de la descendencia biológica y también hijos espirituales. Génesis 26:4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios también le dice a Abraham, lo encontramos en la palabra: en ti serán benditas las familias de la tierra. Tercera instrucción: llenar la tierra. Habacuc 2:14.
Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Hicimos un pacto matrimonial con Dios ante testigos físicos y espirituales, de tal manera que somos testimonio viviendo y mostrando el amor de Cristo en nuestras vidas. Dios no se equivoca. Al hacer un diseño divino, nos bendice. Es importante como matrimonio y familia leer y meditar en la palabra de Dios y compartir el conocimiento y amor de Dios a quienes nos rodean. Somos transmisores de su gracia divina. Cuarta instrucción es gobernarla con la autoridad que nos ha dado Dios. Que el gobierno de Dios se ha establecido en esta tierra a través de su palabra. Somos embajadores de Cristo. Y esto podemos ver a nivel gubernamental, ¿verdad? Cómo los embajadores representan a una nación. Nosotros somos embajadores de él. Somos extranjeros en esta tierra. Dice la segunda de Corintios 5:20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo reconciliarse con Dios. Así que nuestro fundamento y base en el matrimonio, en la familia, es Cristo. Hechos 1:8 dice, pero recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Así que somos testigos, somos testimonio. Dios nos bendijo al potencializarnos en el matrimonio. El matrimonio para Dios es de suma importancia, así como la familia. Vamos a otra cita en la que visualizamos que para Dios somos uno. Entender el propósito y el plan divino en el matrimonio. Génesis 5:1-2 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? En el Génesis 1:27. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Llamó el nombre de ellos Adán. Así que llamó el nombre de ellos Enrique. Dios nos ve como uno. Y es que es en el original. Pero bueno, esto lo vamos a considerar en lo siguiente. Gracias. Bueno, continuamos con esta palabra de poder. Qué bendición que podamos estar escudriñando, ¿verdad? Es como reunirnos con el Señor y sentarnos a tomar una taza de café y considerar lo que Él nos está dando, lo que nos está indicando. Así es que podemos ver claramente que el matrimonio nace en el nace en el corazón de Dios. El matrimonio tiene origen en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo y tiene como propósito fundamentar una familia, ¿verdad? Para Dios el matrimonio y la familia son un tesoro y nosotros debemos de tener el mismo punto de vista de Dios respecto al matrimonio y la familia. Es un tesoro, nace en el corazón de Dios. Entonces nosotros debemos de continuar, ¿verdad? Siguiendo el orden establecido por Dios en su palabra. El orden de Dios establecido en su palabra. Debemos de incluir el matrimonio a los propósitos de Dios. Que muchas veces estamos incluyendo nuestros planes, queremos insertar a Dios en nuestros planes, eso no es posible, ¿verdad? Es el plan, el propósito de Dios para la familia, para el matrimonio, y debemos de entender el origen del matrimonio, nace en el corazón de Dios. Entonces, Dios nos da propósitos, ¿verdad? Nos indica en su palabra claramente. Dice así, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Me das la cita?
Dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Este es un llamado a madurar. El matrimonio es para adultos, ¿verdad? Entonces Dios nos está llamando a madurar como hombre, como mujer, a formar un hogar. Ajá. El varón tiene un nuevo orden. Entendemos que él ahora es cabeza de esa mujer con la cual se une y tiene un propósito. Dios está levantando a esta nueva familia, este matrimonio. Entonces, formar el matrimonio conforme el diseño de Dios para formar una familia que es Dios, esposa, esposo, Dios, esposo, esposa e hijos. Entonces, el matrimonio tiene origen en el corazón de Dios. Es muy importante que nosotros consideremos esta palabra. Dice que serán una sola carne. En el plan de Dios, somos una sola carne. Nos llama a una unión completa, esa unión indisoluble. Dios nos está llamando a seguir su propósito, a seguir su plan, a que continuemos en esta palabra de poder, ¿verdad? Dice Juan 17:21, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces Dios nos está enseñando su plan, su propósito en nuestra vida como matrimonio es que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Nosotros tenemos que trabajar como matrimonio en este mandato de unidad que tenemos, que viene del mismo corazón de Dios. Entonces, Génesis, vemos aquí en Génesis 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, ese mandato de unidad está clarísimo, ¿verdad? En su palabra, cómo es que nosotros podemos seguir los estatutos, los mandatos de Dios para el matrimonio. Y es esto, el llegar a ser uno con Él. Entonces, vemos claramente en Proverbios 18:22, dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Dios ha establecido una ayuda idónea para el esposo y para que la esposa se complemente, ¿verdad? Para que sean uno. Tenemos ese llamado a ser ayuda idónea. Las esposas, ser ayuda idónea para el esposo, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, ser ayuda idónea del esposo para complementarnos. La esposa es la única adecuada, la ayuda idónea, exacta, perfecta. La esposa es la ayuda idónea del esposo. Entonces, es una ayuda dada por Dios para el varón. Yo espero que cada varón pueda entender este propósito de Dios para su vida, porque el que haya esposa haya el bien. Dios espera de nosotros que lleguemos a esta unidad, que podamos escudriñar y buscarle, porque solamente en Él es posible. Si Él no es el fundamento de nuestro matrimonio y de nuestra familia, será muy difícil. Tendríamos un desconocimiento de la palabra absolutamente. Dice que conocerás la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces aquí podemos ver que Dios ha establecido una ayuda idónea para el varón. Entonces, Dios comparte algo tremendo a la mujer, que solamente está en la potestad de Dios, ¿verdad? Él ha preparado a la mujer antes de llevarla con Adán. Dios la prepara
Dios pone todo lo necesario en cada mujer y nos llama, ¿verdad?, dadoras de vida. Es algo que solo está en la potestad de Dios y es algo tremendo que cada mujer debemos de atesorar en nuestros corazones, en nuestra vida, y reconocer que toda buena dádiva y don perfecto proviene del Padre. Entonces, ayuda idónea es para cumplir con todo el propósito de Dios. Dios hizo a la mujer completa para complementar al hombre, ¿verdad? Para que fuéramos uno con Dios. Como lo leíamos, para que sean uno como tú, oh Padre, y yo somos uno. Imagínense a qué nivel busca Dios esa relación matrimonial. A qué nivel, hasta dónde quiere llevarnos el Señor, a una unidad completa, a una unidad perfecta que solo se puede dar a través de Él. Esta es una relación de espíritu a espíritu. Únicamente podemos disfrutar, podemos ser bendecidos y podemos ser uno a través de considerar, de escudriñar la palabra de Dios, porque esto es una revelación para los esposos. Solamente a través de que consideremos su palabra, la Biblia, para que nosotros podamos ser ese uno con Dios y a través de nuestro matrimonio Él sea glorificado. A través de nuestra relación matrimonial Él sea honrado. Se trata de Dios. Nuestra relación se trata de Dios. Claro que nosotros somos los primeros beneficiados, ¿verdad? Que cuando encontramos esa plenitud en Cristo, esa armonía, nosotros somos los beneficiados. Nos ha hecho seres de relación para relacionarnos con Él de manera individual y como matrimonio. Entonces, esta es la importancia de la relación matrimonial. Luego dice en Malaquías 2:15, dice así, dice, ¿y por qué uno? Dice, ¿por qué uno habiendo abundancia de espíritu? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dice, ellos eran uno con Dios, ¿verdad? Adán y Eva eran uno con Dios, traían toda la genética de Dios en esa relación de intimidad, en esa comunión íntima con Dios. Ellos eran uno con Dios. Hasta después, bueno, ya eso es otro tema, ¿verdad? La caída, pero el plan y propósito de Dios en nuestras vidas continúa, que sigamos este diseño, así como Él lo planeó, en esta relación de intimidad. El ADN de Dios está en nosotros. Él ha puesto esa genética en nosotros y nosotros tenemos que tener ese entendimiento de buscar su voluntad y hacerla. Y esto no es de ninguna manera una carga. Dios ha puesto en nosotros su genética para que nosotros continuemos su plan divino para el matrimonio. Sí, labrar y guardar la tierra, pues lo dice ahí, ¿verdad? Que labraran y guardaran la tierra. Lo compartió con el hombre porque eran uno. Adán era uno con Dios. Y eso está buscando en esta mañana el Padre Celestial, continúa buscando en nuestro corazón, continúa buscando que nosotros lleguemos a ser uno con Dios y entonces podremos ser uno con nuestro esposo. Podremos llegar a ser ese uno. Sí, dice en Juan 17, lo que leíamos, Juan 17:21, para que sean uno como tu Padre y yo somos uno. Yo soy hueso y carne de mi esposo. Yo soy una con él. Nos indica, yo soy una con él. Tenemos que tomar cada una de nosotras como esposas, tomar la actitud de María, ser instruidas a los pies de Cristo. Solamente tomando nosotros vida de la palabra de Dios,
solamente tomando la palabra de Dios como nuestro fundamento para continuar este plan divino de Dios en nuestra vida, es que lo podremos lograr, porque el Padre Celestial está con nosotros todos los días, como Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Muy bien, pues vemos todos estos principios básicos, ¿verdad? El ser una sola carne, como nos decía, ir a ese principio. Nos dijo una vez que de la costilla saca a la mujer, ¿verdad? La trae al hombre. Pero eso lo podemos ver en Génesis. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer de sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es el principio. Este es el fundamento de que somos una sola carne. De la costilla que tomó del hombre, hizo a la mujer. La expresión que dice Adán, ¿verdad? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa generación que busca Dios, esa descendencia, para Él sin duda es trabajar en el matrimonio. Es una bendición el hecho de estar en un matrimonio, en una familia. Como decíamos al principio, somos seres de relación. Al ser seres de relación, Dios nos pone en un lugar preciso, en un lugar que Él diseña en su corazón para poder convivir, para poder amarnos, siendo Él el fundamento base en este amor. Entonces es muy importante que nosotros consideremos que el matrimonio nace en el corazón de Dios. Es una idea directamente de nuestro amado Padre, donde pues somos esa unidad, ¿verdad? Dice, así como yo, como tú, Padre, y yo somos uno, que ellos también sean uno. Entonces, pues es importante que nosotros nos llevemos esta enseñanza y vamos a dar 3 consejos prácticos. 1, vivan considerando la bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. 2, den fruto, multipliquen, llenen la tierra y gobiernenla. Recuerden que es una instrucción de parte de Dios y una bendición para nuestras vidas. Y punto 3, trabajen considerando la unidad y así aportar una descendencia para Dios. Pues muchas gracias, les deseamos que tengan una excelente semana. Sabemos que así será porque el Señor va delante de nosotros como un poderoso gigante. Muchas gracias, Enrique y Lupita, gracias a Dios por sus vidas. Y sí, que dejemos esta última frase. No acepte imitaciones. Ponga el original de Dios en su matrimonio y en su familia y promuévalo. Que el mundo sepa que hay un original. Que tengan ustedes una estupenda semana llena de bendiciones. Buen día. Gracias. Buen día.